Bienvenidos amigos a su programa Jesús Responde. Es realmente un placer para nosotros y nos gozamos de poderle tener viéndonos, sintonizándonos a través de las redes, a través del programa de televisión. El día de hoy tenemos un tema súper importante, un tema del cual seguramente usted ha escuchado muchas veces, pero hay muchas personas también que no se han detenido a pensar la importancia del servicio. Ese es el tema de hoy, el don del servicio. Y para hablar un poco más de ese tema, tenemos un invitado súper especial, tenemos al hermano Alex Pérez. Gracias. Bienvenido. Gracias. Realmente es un placer tener al hermano Alex. Él es una persona que ha trabajado mucho con lo que es el servicio. Y antes que todo, hermano Alex, me gustaría hacer un hincapié porque muchas personas dicen que tienen el don de servicio, ¿verdad? Sí. Pero hay que recordar que la palabra de Dios nos dice que el don significa que no todo el mundo lo tenemos. Hay unos que tenemos un tipo de regalo, otros tenemos otro tipo de regalo, y dentro de los diferentes tipos de regalos, de los 7 tipos de regalos que son los dones que menciona la Biblia, en Romanos 12, del 6 al 8, está el servicio. Así es. Y es el segundo. No es que vayan en escala de mayor importancia, pero habla de un don que realmente es despojarse. Así es. Despojarse. Ahora, hermano Alex, ya que lo tenemos aquí, usted que es un servidor del reino del Señor, me gustaría hacerle muchas preguntas, pero voy a comenzar por una que es la más principal. Diga. Que es cómo comenzó usted a servir en el reino de los cielos. A mis 16 años, cuando yo conozco del Señor, y yo me recuerdo pues que yo le decía: Señor, quiero servirte, usa mi vida. Y a veces pues deseo de servir al Señor. Yo creo que cuando todo cristiano que ama al Señor, creo que tiene el deseo de servirle. Y es preocupante si alguien que dice amar al Señor y no le sirve. Me extrañaría a mí que no lo haga así. Ahora, sabiendo que podemos servir al Señor de muchas maneras y que el Señor pues nos va preparando y nos va dando siempre esas cualidades de servidores, ¿verdad? Ahora, me recuerdo que cuando yo comienzo a servir al Señor, comenzamos con un grupo de jóvenes, comenzamos a predicar, sacábamos el equipo de la iglesia a las calles a predicarles. Y comenzamos también a levantar iglesias, a construir, y allí surge nuestra actitud de servir al Señor. A veces quiero dar un punto. Me recuerdo yo muy pequeño cuando mi padre siempre me decía: dime con quién andas, te diré con quién eres. Y yo creo que ese es un dicho que mi padre lo decía, y lo experimenté porque cuando yo comienzo a ir a la iglesia, me comienzo a llevar con gente que le gusta evangelizar, con gente que le gusta predicar, y entonces con gente que le gusta servir. Entonces, y eso me sirvió mucho porque eso es lo que uno aprende cuando uno comienza. Digamos, las personas que están sirviendo en las iglesias, en el reino de Dios, hay que involucrar a aquellas personas nuevas, porque nosotros somos el ejemplo para que los demás que vienen nuevos en el Señor aprendan cómo se sirve al Señor. Entonces nosotros somos el ejemplo que cómo se sirve. Pero también yo miré el otro lado en la iglesia, que habían hermanos que no solo iban a la iglesia, se sentaban y muchas veces hacer algún círculo social, pero eso no significaba que estaban sirviendo al Señor. Pero llevarme con esas personas que servían al Señor me fortaleció tanto mi fe también, y el querer buscarle más al Señor, que yo siempre le decía: Señor, yo quiero servirte. Yo escuchaba a muchos que tenían sus sueños espirituales y decían: yo quiero predicar en el estadio. Otros decían: yo quiero sanar enfermos. Y entonces eso me motivó a mí también buscarle al Señor y decir: yo también quiero servir al Señor. La importancia de inspirar también a otros a servir en el reino de Dios, eso es importante. Y ahí surge la actitud de servir al Señor. Me recuerdo que estamos una vez en la iglesia SEAT, y viene un predicador, un director de Teen Challenge Internacional, a dar una conferencia de trabajar con personas con problemas de adicciones, pandillas, y un programa. Yo no sabía todavía, no sabía lo que era eso.
pero nosotros decimos, aquí estamos. Aquí estamos. Esa es una palabra muy interesante. Me gustó algo que mencionó usted, que le extrañaría que una persona que dice amar a Dios no sirva. Sí. A las personas, ¿verdad? Claramente. Así es. Hay algo que debemos de mencionar, es que recordemos que los cristianos somos el reflejo de Cristo en el mundo. Así es. Nosotros somos hijos de un rey. Somos sus embajadores. Exactamente. Y si venimos y vamos a decir, es como normalmente lo miraríamos en lo natural. El hijo hace lo que hace el padre. Entonces, ¿por qué nosotros como cristianos no estamos sirviendo? Así es. Si nuestro Padre Celestial mandó a su Hijo unigénito, lo entregó al servicio nuestro, ¿cómo nosotros nos vamos a venir y servir a los demás, verdad? Sí, yo creo que eso es algo natural y es algo espiritual. Cuando digo yo natural es que no es algo presionado, y algo espiritual es porque nace de ese amor de Cristo. Y cuando uno tiene el amor de Cristo, yo creo que es una de las bases para que muchas personas se den cuenta cómo está su vida espiritual. Sí. ¿Sí? ¿Cómo usted se puede dar cuenta cómo está su vida espiritual? ¿Cómo usted está sirviendo al Señor? No importa si es que está barriendo la iglesia, no importa si está limpiando las bancas, no importa si está en el púlpito predicando, ministrando, está en la puerta de la iglesia atendiendo a los hermanos. Pero lo que hay que hacerlo, como dice la palabra, hay que hacerlo para la gloria de Dios, ¿sí? O sea, se lo hago a mi hermano, pero lo voy a hacer para la gloria de Dios, como que al Señor mismo se lo estoy haciendo. Entonces, cuando tenemos esa precaución, esa actitud espiritual, creo que glorificamos el nombre del Señor y bendecimos a nuestros hermanos. Eso es cierto. Y aquí viene otra cosa bien interesante, que cuando las personas, especialmente nosotros los cristianos, comenzamos a servir, también el enemigo quiere poner obstáculos. Claro, así es. Y me gustaba algo que nosotros estuvimos platicando con usted Así es. antes del programa, cómo quiso venir el enemigo molestar a través de obstáculos como su familia, ¿verdad? Así es. Y eso me gustaría mucho que usted lo mencionara, porque estoy segura que hay personas que nos están viendo en este momento que tal vez están pasando por una situación similar, Así es. que han venido y realmente han dispuesto en su corazón de empezar a servir y despojarse de todo y servir a Cristo con todo. Pero están viendo que entre más se van metiendo, entre más se van despojando del hombre viejo, comienzan a haber tropiezos. Así es, claro, y dificultades. ¿Y qué hacer en esa situación, hermano Alex? ¿Sabe que cuando yo conozco del Señor, en mi casa era prohibido ir a la iglesia? O sea, prohibido, o sea, era uno de los hogares especiales, creo. Pero claro, no era el hogar, sino que había algo ahí que no quería. A lo mejor a veces Satanás sabe que tú eres un buen elemento en el reino de Dios, un buen servidor, y entonces él siempre va a poner, desde muy antes, él va a conocer. Recuerde que al principio me recuerdo que yo tenía que sacar la Biblia escondida de ir a la iglesia. Mi padre me decía, si no, usted no viene a las 9 de la noche, le cierro la puerta. Me tocó a mí dormir en los baños de mi casa muchas veces, y eso es horrible. Pero muchas veces siempre tuve ese problema, que siempre mi padre estuvo ahí. Yo a veces le tenía que pedir, porque no trabajaba. En ese tiempo estábamos en una construcción en nuestra casa, y yo a escondida le pedí a mi madre para la ofrenda, porque yo miraba que los demás ofrendaban. Entonces yo también quiero llevar una ofrenda al Señor, pero yo no trabajaba. Entonces iban de mi madre y ella siempre me daba mis 10, 20 lempiras para que vaya de ofrenda. Y sin darme cuenta, y a veces sin darse cuenta mi madre, que a través de esa actitud también estaba siendo bendecida, ¿sí? Así es. Entonces, que siempre Dios pone esos elementos positivos, ¿sí? Y qué rico cuando uno pasa por pruebas y uno dice, sale de esa situación, uno sale vencedor y sale victorioso. Y dice la palabra que el que soporta la prueba le va a dar la corona, ¿sí? Entonces, pero a veces hay personas que están sirviéndole al Señor, y cuando viene una prueba, lo primero es, me voy de la iglesia, no sigo a Cristo, y entonces ahí es donde le estamos dando, en pocas palabras, somos perdedores, y le estamos dando todo el mérito al enemigo, y entonces decimos, no, Dios no está conmigo. No, el Señor está contigo. Lo que pasa es que los servidores de Dios también somos probados, los que servimos al Señor somos probados, y a veces a veces no lo miro como una prueba, porque a veces
decir prueba a veces como que a veces lo miro como muy duro, porque nosotros como cristianos no tenemos que ver las cosas como una prueba, sino una capacitación. Así es. Porque los cristianos, yo creo que problema le llama a la gente que no conoce de Cristo. Pero nosotros que somos hijos de Dios, le vamos a decir, estamos capacitándolos. Y alguien que está capacitándose está en un momento de ser probado, a ver si es capaz de poder seguir avanzando en lo que está haciendo. Y en este punto, si alguien está sirviendo y tiene una prueba, déjeme decirle que si usted la pasa la prueba, y hay que pasarla con gozo, porque a veces hay personas también que están pasando unas pruebas y solo llorando, y ella sufriendo y dándole lástima a todo el mundo. No, yo creo que le conté una experiencia que yo tuve cuando yo estaba sirviendo en el Señor. Yo tuve una novia, yo me recuerdo, predicaba en 2 iglesias. Estábamos ahí al cuidado también con en el comedor infantil que hablábamos. También era director del programa de alcohólicos, drogadictos, y estamos ahí sirviéndole al Señor. En un momento yo tuve una prueba. Estaba a 4 meses de casarme y se murió la novia. La novia. Lo primero, yo pude haber usado una excusa, como a veces siempre tenemos una excusa para no servir al Señor, una excusa para tirar la toalla, una excusa para decir, no, pues ya esto como que no me gusta y no miro ganancia propia. ¿Sí? Es un tiempo muy difícil, pero a nadie le di lástima. Yo le decía, Señor, ayúdame a pasar esta prueba, ayúdame a pasar esta situación, y necesito que sanes mi corazón, necesito que prepares mi corazón. Pasaron el tiempo, a los 2 años, ahora yo estoy casado, Dios me dio una hermosa esposa, y a lo mejor el Señor me puso en la vida de la que era mi novia, la que se murió, de repente para prepararme. De repente Dios dijo, voy a poner a esta joven aquí con Alex, porque la voy a ocupar, porque ella era una gran mujer en el reino de Dios. A mí me enseñó muchas cosas, como cristiano, como hombre me enseñó tantas cosas. Y a lo mejor dice, yo lo voy a poner ahí para prepararlo, pero a su debido tiempo se la voy a quitar porque tengo otra persona preparada para él en ese punto. Y Dios me enseñó tantas cosas a través de la muerte de esta persona. Y ella siempre me decía, yo me recuerdo de una de las personas que ella, ¿cuánto diezma la gente en una iglesia? El 10% de lo que gana. Ella diezmaba el 20% de lo que ganaba. Y no era una mujer de recursos, no. Ella trabajaba en un salón de belleza. Tenía una enfermedad que de 1 millón le pega a una persona, una enfermedad africana que es de un cáncer en la sangre. El 20%. Y ella me decía siempre, Alex, yo vivo un día a la vez. Eso es increíble. Y a veces nos quejamos, ¿verdad? Sí, yo digo increíble. Yo digo, qué fe, qué mujer en ese sentido. Yo hasta el día de hoy la que hoy es mi esposa, la admira también. Ella me pregunta quién era ella. Y los padres de esa joven hoy son los padrinos y son los testigos de mi boda, ¿sí? O sea, es algo muy, muy bonito. Yo creo que Dios no se queda con nada. Yo siempre le digo a la gente, Dios no se queda con nada. Usted siga sembrando. Puede ser que hoy no lo ocupe, pero Él no se queda con nada. Así es. Hay una palabra, que ahorita no recuerdo el versículo exacto, pero dice que Dios honra al que le honra. Al que le honra, así es. Y eso hay que retomarlo. Si nosotros honramos al Señor, igual como dice también la Biblia, que si en lo poco somos fieles, en lo mucho Él nos pondrá. Entonces, como usted decía, hermano Alex, Él primero a veces pone pruebas de las cuales nosotros nos sentimos agobiados, ahogados, ahorcados, desahuciados, que no hayamos que hacer, pero Él nunca nos va a poner una prueba mayor a la que podamos soportar. Y el servicio, creo que el don del servicio es un don contagioso. Así, claro que sí. Es un don contagioso, porque ¿cuántas veces no nos ha pasado que hay una persona, tal vez un miembro de la iglesia, que tiene una necesidad, una dificultad, y viene alguien y nos comenta, nos contagia esas ganas de ayudar, de servir al otro hermano? Eso es algo que se pega. Y lo que decía usted, no deja de tener razón. Dime con quién andas, te diré con quién eres. Así es. Si nos llevamos con personas
no misericordiosas, con personas envidiosas, con Envidiosas. personas negativas, eso se nos va a pegar. Así, claro que sí. Por eso mismo nosotros debemos de ser esa sal, ese fermento de cambio, que lleve esa compasión, ese servicio, sobre todo ese amor de Dios, porque el amor de Dios, dice, cubre multitud de pecados. Si nosotros amamos realmente al Señor, vamos a hacer las cosas, aun y cuando las personas no nos lo agradezcan, vamos a hacerlo con todo nuestro ser, con todo en nuestro corazón y con alegría. Porque qué mejor cosa que eso. Quiero compartir algo que a veces he pensado. Yo conozco personas en las iglesias, tocan la batería y no involucran a nadie. Porque la parte de servir no es tocar la batería. La parte de servir es, como dice, involucrar a otros también a que puedan servir al Señor. Ha visto usted a veces en las iglesias que sucede mucho. Aquel que toca el teclado solo él quiere ser. No le enseña a nadie más. No le enseña a nadie más. ¿Y qué pasa cuando se va? Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con ese don? ¿Qué pasa con que no nos estamos reproduciendo en esa manera? Y entonces yo motivo a aquellas personas que sirven al Señor, contagien a otros, motiven a otros. No, porque hay gente que se pone celosa. No, si no le enseño a este porque me puede quitar el puesto. Así Dios permite que te lo quites porque Dios te quiere poner en otro, simple y sencillamente. Así es. Pero no tenemos miedo de que de repente... yo conozco un tecladista en la iglesia. Él no le enseñaba a nadie, pero en un momento cayó en tentación, se fue de la iglesia y siempre perdió aquello y no le enseñó a nadie. ¿Sí? De repente, yo digo, necesitamos involucrar a las personas. Usted mira a la iglesia a alguien que llega nuevo, o aunque ya día está, pero de repente no siente motivación. Motívelo. Venga, hermano, venga, hacemos las sillas. Hay personas que necesitan, hay personas que andamos buscando qué hacer, pero hay personas que necesitan que se involucren. Se le diga. Entonces, involucrémoslos, ¿sí? A veces decimos, el hermano no quiere servir en nada. No, hay que involucrarlo, invítelo a limpiar la iglesia, invítelo a evangelizar, porque eso lo hicieron conmigo, ¿sí? Invítelo a visitar a un enfermo, a orar por un enfermo, y él se dará cuenta que él tiene hasta el don hasta de sanar. Pero como nunca lo vamos a invitar, nunca, a veces hacemos el club en la iglesia, solo los de serio de alabanza, solo los consiervos del pastor, los líderes, los ungieres, y otras iglesias tienen otros nombres que le llaman. Pero si no involucramos a los demás, no estamos sirviendo, así sencillamente. Aunque a veces creemos que servir no es tocar el teclado, el aparato, no, servir es involucrar a otros y sentir que cuando alguien dice, se siente importante en el reino de Dios. Sí, eso que dice usted es muy importante. Porque justo a veces nos preguntamos, servir, ¿qué significa servir? Muchos dirán, bueno, ayudar, otros dirán, bueno, tener compasión, pero realmente servir es ministrar. Así es. Eso dice la palabra, realmente, inclusive independientemente de la versión que usted lea, hay versiones que dicen, cuando hablan del servicio, hablan con la palabra servicio, y en otras versiones dice ministrar. Así es. Entonces, ¿qué es ministrar? Ministrar es servir con gozo, servir, colaborar, ayudar con gozo. Eso es el servicio. Así es. Antes de que sigamos, vamos a ir a una pausa, pero no quiero dejar ir ese momento porque realmente, hermanos, no nos dejen. Hay algo bien importante en eso del don de servicio, y sé que hoy el Señor está hablando a tu vida y quiere que tú, que has estado ahí escondido, que has estado reteniendo tu don, lo saques y empieces a mostrar ese don de servicio que hay en ti. Espéranos un momento, vamos a ir un corte y vamos a regresar para seguir hablando de este don tan importante. Así es. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó
y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó, y lo libró de todas sus angustias. Y el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en él. Temed al Señor vosotros, sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor del Señor os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira del Señor contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en Él confían. Hola amigos, seguimos aquí en su programa Jesús Responde. El día de hoy tenemos un invitado especial, es el hermano Alex Pérez, que nos está acompañando en un tema muy importante en nuestra vida cristiana, que es el don de servicio, ¿verdad, hermano? Así es. Antes estábamos hablando, antes del corte comercial, estábamos hablando sobre cómo pueden haber obstáculos en nuestra vida cuando estamos tratando de servir al Señor, ¿verdad? Así es. Pastor Alex, que realmente a veces se nos hace tan difícil servir primeramente a nuestra familia, pero servir a un tercero, servir a un extranjero, servir a alguien fuera de nuestro núcleo, se nos hace súper sencillo. Así es. Y esto me lleva a pensar, a veces nosotros queremos ser luz, como dicen, candil de la calle, oscuridad de la casa, ¿verdad? Es un dicho que utilizamos popular aquí en Honduras, y que eso significa que fuera de nuestros hogares tratamos de ser luz, tratamos de ser lo mejor, pero dentro de ellos nos comportamos de una manera indiferente. Indiferentes, fríos. Y quiero destacar eso. Sé que muchos, a veces, tal vez tenemos mucho problema, tal vez hemos tenido conflictos o tenemos cargas dentro de nuestra familia que a veces nos hacen no querer servir a nuestro hermano, no querer servir a nuestro papá, no querer servir a nuestra esposa o esposo, etcétera, etcétera. Así es. Porque tal vez miramos las circunstancias. Pero es más cuando nosotros mismos debemos de ser ese estandarte, tenderle la mano, porque nosotros sabemos las flaquezas, las debilidades y también las fortalezas del núcleo familiar. Así es. Y somos quienes debemos de estar ahí en las peores y en las mejores situaciones dentro de la familia, ¿verdad? Así es. Es algo muy, muy importante de saber de que nuestras familias, uno de los problemas. Yo me recuerdo que en una revista cristiana
Me recuerdo que me piden a mí que si yo quiero opinar en la revista, y yo digo que muchas veces los problemas en muchos jóvenes es que sus padres a veces están más en la iglesia y a veces dejan sus hijos solos, y a veces es una forma causante de que descuidemos nuestras familias. Pero el problema no está en que no podemos servir al Señor, pero sino que a veces tenemos que servir en nuestro hogar, tenemos que ser parte a nuestros hijos también de servir. Hay personas muchos hermanos que prefieren dejar sus hijos en las casas que involucrarlos a servir en el reino de Dios. Entonces, ¿cómo sus hijos van a aprender a servir a Dios si usted los deja en su casa? ¿Sí? Y allá viendo la televisión, entonces usted sirve al Señor, pero sus hijos de repente usted no le está motivando a cómo se puede servir al Señor. Y recordemos lo que dice la palabra del Señor, que instruyamos a nuestros hijos para que cuando ellos estén viejos no se aparten. Entonces, a instruirlo en el camino del Señor, al servir, y nos vamos a dar cuenta que nuestros hijos van a ser hombres y mujeres que van a querer siempre servir. Y va a decir, ¿de quién aprendí? Mi padre me enseñó a servir al Señor. Mi madre me enseñó a servir al Señor. Mi hermano me enseñó cómo se sirve el Señor. Y eso es lo muy especial que tenemos también. Es importante porque aquí viene también a formar parte de lo que es el testimonio, ¿verdad? Así es. O sea, ¿de qué sirve realmente que estemos tratando de servir a los demás solo cuando nos miran para quedar bien? Si realmente el testimonio debe ser cuando nos miran y cuando no nos miran. Así es, claro que sí. Cuando hay cámaras de televisión y cuando no hay cámaras de televisión. Así es. El testimonio es bien importante porque eso, la misma palabra nos dice que si por nuestro testimonio dejamos caer a uno de los pequeños, eso nos va a costar caro. Así es. Y a veces nuestras actitudes también hacen que botemos ese testimonio, y muchas personas dicen, hoy en día, ¿verdad?, critican a los cristianos, nos critican de que nosotros no ayudamos, que somos personas egoístas, que somos personas enojadas, que tenemos malas actitudes. Por eso, porque el testimonio ha sido manchado. Y lo que hablábamos al inicio, hermano Alex, Sí. que realmente nosotros debemos de ser esa imagen y semejanza de Cristo en el mundo, ¿verdad? Porque nosotros debemos de reflejar en nuestro rostro el rostro de Cristo. Y si realmente nosotros no estamos haciendo lo que Cristo nos ha mandado, nos ha encomendado a hacer, Sí. entonces no estamos en nada. Tengo algo muy bueno para compartir con los jóvenes, y eso es bíblico, la verdad, porque cuando uno está joven tiene todo el tiempo para servir al Señor, aparte de sus estudios personales, académicos, pero tenemos ese tiempo. Entonces yo quiero motivar a todos los jóvenes que están mirando este programa a que sirvan al Señor. Este es el tiempo de servir al Señor. No esperen estar casados, como dicen por ahí, llenarse de hijos y ahora vamos a servir al Señor. No, porque hay cosas más en que involucrar el tiempo. Pero a todos los jóvenes los motivos que sirvan al Señor. No importa en qué área, pero sí hay que servir al Señor y siempre hacerlo con gozo, ¿sí? Hay que hacerlo con alegría, motivando a los demás, porque eso es importante, porque cuando nosotros le servimos al Señor de joven, yo le sirvo al Señor a los 16 años, pero hubiese deseado que mis padres me enseñaran o tener la oportunidad de servir al Señor aún mucho más antes. Creo que he servido al Señor en muchas facetas como cristiano, pero digo yo, me hubiese querido servirle aún mucho más tiempo. Entonces, tú tienes que 12, 13, 14 años, sírvele al Señor, ¿sí? Hay que involucrarse en el servicio del Señor. No hay que esperar tener, digamos, 80, 90 años para decir ahora sí. No, hay que entregar esas fuerzas al Señor y servirle. Pero sobre todo algo que hablábamos, ser testimonio a nuestra familia, ¿sí? Porque a veces el joven anda tan espiritual que no quiere tocar pero ni una escoba en su casa. Y eso no, a la iglesia bien va a barrer, pero a la casa no. Entonces, eso no es así, no, o sea, no hay que confundir en lo que es el servir. Cuando nosotros le servimos al Señor, también se demuestra en el hogar, también se demuestra en la casa. Sí. Y eso es importante. La actitud de servicio realmente es, se podría decir que es una actitud de agradecimiento. Así es. Nosotros servimos no porque realmente porque esté agradecida en sí de algo que usted haya hecho por mí, sino por lo que Dios ha hecho en mi vida. Así es. Y
Pastor, yo recuerdo algo que usted me comentaba que cuando comenzó con Teen Challenge, trabajando con los alcohólicos, rehabilitando drogadictos, rehabilitando pandillas, rehabilitando a las personas que normalmente en nuestra sociedad tacha como basura, como personas que ya no se van a poder levantar, como personas que ya no tienen solución, como personas que ya realmente han caído en lo peor. Y yo me recuerdo algo que usted me mencionaba, que era que usted se dedicó tanto tiempo a esto, que también dejó por un lado su familia para poder servir a otras personas. ¿Y qué es esto? Esto es un ejemplo de despojarse. A veces hay cosas que nosotros amamos, que deseamos, que queremos con todo nuestro ser. Así es. Una de ellas la familia, pero sabemos también que tenemos algo aún más importante, que es servir al Señor. Tuve una bonita experiencia. Me recuerdo que cuando comenzamos en Teen Challenge acá en el Zamoranos, comenzamos a trabajar con personas de todo tipo de pandillas conocidas aquí en nuestro país, con MS, 18, Vatos Locos, que eran de Villanueva Cortés. Y pudimos ver cómo la mano de Dios comenzó a rehabilitar a estos hombres que la sociedad los tenía marginados, y hombres que le debían mucho a la sociedad, ¿no? Mucho daño le habían hecho, pero la gracia y la misericordia de Dios es para todos, ¿sí? Donde abunda el pecado, dice también que abunda la gracia. Y así fue, era en Teen Challenge y tuvimos experiencia. Fue algo muy bonito la experiencia, ver a aquellos hombres de repente rayados todo su cuerpo y mirar cómo Dios transformaba sus vidas. Cómo Dios cambiaba sus actitudes. Ellos ya comenzaban a ser más humanitarios, y yo digo, eso solo Dios lo puede hacer. Pero igual, entonces a veces decimos cómo Dios va a hacer cambios en nuestra sociedad si usted y yo, que conocemos del Señor, no nos movemos, ¿sí? Entonces nosotros somos luz y somos instrumentos en la mano del Señor para que aquellos que lo necesitan puedan hallarle a Él, puedan encontrarle. Y eso es lo que sucedió en Teen Challenge, en un grupo de jóvenes, nosotros todos jóvenes, y sirviéndole al Señor en algo que nosotros no sabíamos, pero nuestra intención era servir. Predicábamos a estos jóvenes, me recuerdo, orábamos, muchos siendo liberados, sanados también, y Dios restaurando a estos hombres increíbles. Yo decía, como la mano de Dios, el amor de Dios es poderoso. Y yo me recuerdo lo que estamos hablando, lo que es de servir y no olvidarse de las responsabilidades. Pues nosotros no ganábamos ni, como dicen ahí, ni un 5, porque a veces todos queremos servir al Señor. ¿Cuánto me va a pagar? Sí. ¿Quieren que vaya a barrer la iglesia y cuánto me va a pagar, pastor? Sí. Entonces ya lo que queremos realmente es un trabajo, no servir al Señor, ¿no? Entonces me recuerdo que en Teen Challenge nosotros no recibíamos, pero como dicen, ni un centavo. Pero a veces cuando nosotros salíamos una vez al mes, yo salía a visitar a mi madre una vez al mes, nos turnábamos con los compañeros que teníamos para no dejar el programa solo, y a mí me daban 100 empiras para irme y regresar, ¿sí? Entonces yo lo que a veces lo hacía era, ahorrar si tenía para el transporte, y trataba de llevarle esos 100 empiras a mi madre, ¿sí? De repente eran pocos, pero para mí lo llevaba con un gran sacrificio. Y lo único que yo me ganaba al mes, 100 empiras, y lo que me daban para el transporte y mi mano para comer algo por el camino. Pero yo decía, no, se lo tengo que llevar a mi madre, ¿sí? Se lo tengo que llevar. Y esa era una parte también de demostrar del servicio, y que yo decía, de lo que estoy sirviendo al Señor, estos 100 empiras es parte de lo que Dios me da por servirle. Pero yo se lo voy a llevar a mi madre. Entonces nosotros podemos compartir igual lo que Dios nos bendice a través de lo que nosotros le servimos en el reino. Y entonces, de repente yo por eso hablo bastante lo que es la palabra compartir. Y tengo la experiencia, yo siempre cuando conozco a alguien y me gusta cuando tiene un don, yo le digo, ay, excelente, ven por aquí. Y ya lo ponemos en acción y a servir en el reino de Dios como conversamos hace poco de un joven que ojalá que tenga la oportunidad de estar aquí, que da un testimonio y compartir, tiene un talento con su voz muy bonito, y yo le dije, tú tienes un bonito talento, yo creo que lo vamos a compartir.
Y eso es lo bonito, que nosotros miremos a veces como somos esas personas que alguien tiene una camisa blanca y tiene un punto negro. A veces le miramos solo el punto negro a las personas. Yo digo, no. O sea, vamos a ver, porque tú tienes un don y entonces motivamos a estas personas. Porque él ha tenido problemas de adicción a las drogas. Y le digo, tú tienes un don, el Señor te lo ha dado. Entonces cuando las personas comienzan a servir al Señor se dan cuenta que son especiales también y son importantes en el reino del Señor. En el caso de Teen Challenge, a trabajar con esas personas no fue nada fácil. Yo siempre decía, ¿qué hago? Porque a veces nosotros pues teníamos a veces hasta que disciplinar. A veces había y yo dormíamos en medio de ellos. A veces yo dormía en medio de 20 meses, 30, 18 y otra gente de otras pandillas. Y yo no sabía si algún día ellos iba a terminar, ¿no? Pero la mano de Dios es poderosa y nunca ocurrió nada, ni problemas entre ellos, y vimos el milagro de Dios en sus vidas. Entonces, miramos que sí vale la pena, sí se puede cambiar. Quiero contar una experiencia. Hace 2 semanas atrás estuve en un programa de televisión, en un canal muy reconocido aquí en Honduras, y fui a Támara, Centro Penal de Támara, Marco Aurelio Soto. Y mi sorpresa es que muchas personas que son de pandillas de la 18 mirando el programa, ¿sí? ¿Y sabe qué horas eran? Las 11 de la noche mirando el programa. Y me decían, siervo, ahí lo estuvimos mirando el programa, qué excelente, qué bendición, ¿sí? Y porque me recuerdo que estuve un momento orando por ellos, ¿sí? Y a veces cuando la gente no está ahí adentro, no sabe lo que es. A veces decimos, sí, está bien, que lo metan, porque él es malo, métalo. Sí, ante los ojos de Dios todos hemos fallado, todos pecamos, no hay un justo. Y Dios ha tenido misericordia con nosotros, claro. Algo que sí se sabe es que Dios es grande, y ver mucha gente entregándose en el reino de Dios dentro de los centros penales, ¿sí? Personas, ¿sabe usted que hoy a las 9 de la noche hay personas en los centros penales orando, ¿sí? Orando por sus familias, orando por Honduras, orando por el señor presidente, por las autoridades. Yo he visto personas privadas de libertad orando por los mismos que los cuidan, por los custodios. Increíble, ¿no? Un delincuente orando por el policía, que Dios lo bendiga y bendiga a su familia. O sea, Dios está haciendo cosas grandes en la vida de ellos también. Personas que me decían, siervo, ahí estuvimos mirándolo, qué bendición para nosotros fue escucharlo, qué bendición para nosotros fue que usted se acordara de nosotros y orara por nosotros, nuestros hijos y nuestras madres. Porque hay algo que es muy doloroso para una madre, es tener un hijo en un centro penal. Peor para muchas madres que saben que nunca más van a volver a tener sus hijos en sus casas, porque de repente tienen unas condenas muy grandes y de repente pues ellos han buscado ese refugio en el Señor. Y digo yo, bendito sea el Señor que a pesar de todo, en su situación muy difícil, estos hombres tratan de buscar al Señor. Y yo sé que el Señor, yo siempre les digo a ellos, el Señor también está con ustedes, y ellos saben que la misericordia de Dios está ahí para bendecirles también. Así es. Bueno, pastor, estamos cortos de tiempo, pero no quiero dejar ir un punto que vamos a pasar un poco rápido, pero que no quiero que se quede, porque es muy importante, del servicio. Yo recuerdo algo que hablábamos tras cámaras, que era bien interesante. Dentro del tiempo que usted estuvo, por ejemplo, en Teen Challenge, era un adolescente, era un joven, el cual todavía no había terminado sus estudios. Así es. Y todas esas cosas. Y esto me hace llegar al tema que al que le quería mencionar, que es, seguramente muchas personas, existe un tabú, podría decirse, sí, llamarse un tabú en el cristianismo. Muchas personas dicen, pero ¿para qué vas a estudiar si el Señor ya va a venir? ¿Para qué vas a seguir si eso no lo necesitas para la obra del Señor? Y hay muchos jóvenes que estoy segura que todavía están pasando por situaciones así, que hay pastores, hay hermanos de la iglesia, su propia familia, le dice, ¿para qué vas a estudiar? Si querés ser pastor no tenés que estudiar, si querés servir en la obra de Cristo no tenés que estudiar. Y no es el hecho de estudiar en sí, es el hecho de que usted mismo lo ha vivido, hermano. Necesitamos a veces tener un conocimiento de ciertos temas para poder servir de una manera mejor.
Sí, quiero contarles esa experiencia. Yo me recuerdo que yo muy pequeño me gustaban las leyes, ¿no? Que decía yo voy a ser abogado y me gustaba. Yo me leía libros, mi padre tenía unos libros de derecho y me gustaba. Yo decía que iba a ser abogado y de repente, pues, cuando yo comienzo a trabajar en programas, nunca se me había ocurrido la idea, ¿no?, de estudiar psicología y la intención de estudiar psicología era también para servir en el reino de Dios, porque, claro, trabajaba en programas con personas con problemas de adicción, de drogas, y yo quería decir, yo soy un hombre de Dios, conozco de Dios, tengo la fe, pero como algo me enseñó un amigo mío cuando estaba muy joven, me dijo, Alex, entre más te preparas, vas a poder servir mejor al Señor. Entonces, no es como algo que le quiero contar, había en algo real que había, nosotros a veces hacíamos un chiste de esto, pero es cierto, había un padre que tenía un hijo y siempre lo mandaba a la escuela, no quería, al colegio no quería, tenía un tío, él un taller y él no quería, y entonces no quería trabajar, no quería hacer nada, y le dijo, bueno, entonces si usted no quiere estudiar, no quiere trabajar, entonces métase de pastor tan siquiera. Sí, al decir el pastor que se lo lleve porque usted ya no quiere nada, entonces tal vez de pastor le hace. Entonces la gente a veces está mal informada en ese punto, que creyendo que Dios no ocupa gente de balde. No, gente haragana Dios no ocupa, más bien Dios ocupa gente que se prepare en cada día, tanto en lo espiritual como en lo secular, para que le sirvamos en el reino del Señor. Y entonces si Dios nos prepara y Dios nos da la oportunidad de que nos preparemos académicamente como en lo espiritual, es para que le sirvamos. Y hay que ponerlo todo lo que tengamos. Nosotros no hay nada que podemos decir, esto no me va a servir. Yo me recuerdo que yo me había estancado en mis estudios, conversaba con usted, vengo de una familia de 15 hermanos, y claro, me tocó trabajar para ayudar a mi madre todo ese tiempo, y desde muy pequeño, sí, contarle que yo desde los 5 años me tocó trabajar en las calles, vender en las calles, y con otros hermanos míos para ayudar. Tenía un padre que solo llegaba a embarazar a mi mamá, pero nunca renegamos. O sea, yo creo que ya, no sé si ya traía el don de servicio, pero nosotros nunca renegábamos, nunca dijimos, no mamá, ya no te voy a ayudar porque tú solo embarazadas pasas. No, yo decía, es mi madre, tengo que ayudarle. Y claro, un punto tan importante que decir es a los jóvenes que están mirando ese programa, hay que honrar a nuestros padres, ¿sí? Mi padre siempre me lo decía, pero yo siempre lo miraba muy flojo eso, que decía, honra a tu padre y a tu madre, y que es el primer mandamiento con promesa. Pero hoy yo se lo digo con seguridad, cuando un hijo honra a su padre y a su madre, se está bendiciendo él mismo. ¿Sí? No importa lo que es tu padre, tu madre. Yo de repente hubiese dicho, yo no voy a honrar a mi madre si mi madre pasa embarazada cada rato y si ella es la que se da el gusto. ¿Sí? Mi papá peor, tenía 9 mujeres, tenía como 60 hijos, y yo ¿por qué voy a hacer? Mejor voy a agarrar la calle, voy a agarrar la droga. No. Yo dije, yo voy a estar ahí con mi madre y la voy a ayudar. Hasta mis 16 años estuve trabajando siempre con ella para todos los gastos de ella. No es que yo trabajaba, sino que todo lo que yo ganaba era para mi madre, era para salir adelante con todos mis hermanos, y pues Dios nunca tuvimos grandes ganancias, porque con 15 muchachos no se puede tener dinero en el banco, pero gracias a Dios íbamos creciendo. Y entonces, claro, con tantos hermanos en la escuela y todo, entonces solo llegué hasta 6º grado. Sí. Pero Pastor, tenemos ya el tiempo realmente ya corto, nos pasó el tiempo, pero recordarles, hermanos, que el don del servicio es un don súper especial. Realmente es el reflejo de Cristo en nuestras vidas. Lo que el Señor hizo por nosotros, que vino, dejó que su Hijo unigénito viniera a entregar su vida para que nosotros pudiésemos ser salvos, es un servicio realmente que no tiene precio, no tiene comparación. Por eso nosotros hoy en día realmente debemos de practicar y pedirle al Señor que cada día pueda poner más disposición de nuestro ser para poder servir a los demás, porque eso es lo que más necesita nuestro país, Honduras. Así es. La comunidad alrededor, a través de nuestras actitudes, pueden también ser transformados. Así es. Y antes de terminar, Pastor, quiero que usted dirija una oración, una palabra de aliento a las personas que nos están viendo para que podamos terminar este programa. Primero, sabiendo decir que tenemos que servir al Señor sin interés,
Sí, porque a veces queremos servirnos nosotros y eso no es así, porque Dios conoce nuestro corazón. Si hay alguna persona que está escuchando y sabe que le ha servido al Señor y dice, yo nunca he visto la bendición de Dios y yo le he servido tantos años, llegará su tiempo. Déjeme decirle que el Señor nunca se queda con nada y en su momento, el momento del Señor, tú vas a ser bendecido y Dios te va a bendecir de muchas maneras, porque a veces lo que nosotros hacemos a veces afuera, servir al Señor, al prójimo, Dios nos bendice dentro aún de nuestros hogares, en nuestras vidas personales, con salud, con bendición, en nuestro trabajo. Entonces, quiero orar por usted para que Dios le bendiga, orar también por aquellos hermanos que dicen, yo me siento frío, yo no tengo deseo de servir al Señor, o ya perdí el deseo de servir al Señor, lo hice en un tiempo. Yo quiero motivarlo a que lo haga, a que se levante y que comience a servir al Señor, porque es algo muy lindo, porque así nosotros vamos a demostrar realmente que nosotros amamos al Señor y vamos a motivar. Entonces, si usted es un líder en una iglesia, déjeme decirle que vamos a orar para que usted motive también, para que los líderes motiven a la gente que llegue, para que hagan gente que sean ejemplo en las iglesias de cómo se sirve al Señor. Y cuando nosotros servimos al Señor, la palabra del Señor dice que hay que hacerlo para la gloria del Señor. Entonces vamos a orar para que, así como a mí me enseñaron a servir y así como yo he contagiado a muchos para que sirvan en el camino del Señor, en el reino de Dios, yo creo que tú también lo hagas y vamos a orar para que el Señor te bendiga, para que Dios te dé ese deseo de servirle y para que lo están haciendo, para que ellos vean la bendición de Dios en sus vidas. Amén. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, a ti, Señor, sea toda la gloria y toda la honra. Tú, Señor, que eres bueno, tú eres misericordioso. Tú, Señor, que has entregado tu vida, Señor, por amor a nosotros. Aún nosotros siendo pecadores, tú entregaste tu vida. Señor, gracias. Y yo, las palabras de repente son pocas decirte gracias, pero a través de mi vida, a través de mis acciones, Señor, a través de cómo yo sirvo a los demás, yo quiero demostrarte, Señor, ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Yo a través de este momento, Padre, en el nombre de Jesús, con el poder del Espíritu Santo, yo vengo pidiendo para que los hermanos que están escuchando, que están mirando este programa, tú les ministres, Señor, para que tú les uses en el nombre de Jesús. Señor Padre, te lo pedimos ahora, Señor, que esos líderes que están en las iglesias, esas personas que están sirviendo en las iglesias, Señor, tengan ese sentimiento, Padre, de involucrar a otros en tu reino en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido que bendigas la iglesia, que bendigas cada miembro, Señor, en las iglesias y que le des ese don de servir. Señor, ese don de servir sin mirar a quién, sin mirar cuánto voy a ganar, sin mirar, Padre, en el nombre de Jesús, a quién, Señor, se lo voy a hacer. Porque todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para la honra y la gloria de tu nombre. Tu nombre es bendito, Señor. Y declaramos que el que está escuchando este programa, Señor, y que está orando con nosotros en este momento, ese hermano que se siente decaído, ese hermano que siente que ya no tiene sentido buscarte, no tiene sentido ir a la iglesia, Señor, hoy recibe fuerzas, hoy recibe la unción del Espíritu Santo, es inyectado con el poder del Altísimo y se levanta en el nombre de Jesús a servir del corazón y a servir con alegría y con gozo en el nombre de Jesús. Señor, aquellos que ya días te sirven, aquellos que dicen, ya día sirvo al Señor, en el nombre de Jesús. Solo recuerdo, Señor, aquel hijo, Señor, que se quedó, el hermano del hijo pródigo, que se quedó con su padre ahí sirviendo. Y el padre le dice que todo es tuyo, ¿sí? Y así se lo digo a los hermanos que están sirviendo. El Señor ahí te dice, todo es tuyo, solo tienes que tomarlo, solo tienes que pedirlo, porque tu Padre, a quien tú le sirves, Él nunca se va a quedar con nada. En el nombre de Jesús, te animo, hermano, y te bendigo para que sigas sirviendo al Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, amigos, por sintonizar su programa Jesús Responde. Recuerden de seguirnos sintonizando en nuestro próximo programa. Realmente para nosotros es una bendición poderlos tener aquí con nosotros porque sabemos que hoy el Señor está respondiendo a tu oración. Amén.
Bueno amigos, hemos llegado al final de nuestro programa Jesús Responde, y en este día tuvimos un tema muy interesante, un tema muy importante en la vida de nosotros los cristianos, que es el don del servicio. Tuvimos como invitado al pastor Alex Pérez, cuando nos estuvo compartiendo de cómo él ha desarrollado a través de los años y del tiempo, las facetas diferentes del cristianismo, el don del servicio. Recordemos que el don es un regalo. Como lo dice Romanos, hay diferentes tipos de dones. Tenemos 7 tipos que son regalos del Señor. Pero el don del servicio es un reflejo total y constante de compartir y de algo que el Señor tiene, que es una característica de Él, que es darse sin importar lo que venga. Realmente el don del servicio es un don que contagia, es un don que transforma, es un don que no busca el bienestar propio, sino busca que los demás sean contagiados por ese amor infalible, ese amor gigante del Señor. Y recordemos, como dice la palabra del Señor, el amor cubre multitud de pecados. Y es a través del servicio, a través de nuestras acciones, que también podemos llegar y tocar como un testimonio a otras personas. Realmente estamos muy agradecidos porque nos estén sintonizando, porque estén con nosotros. Sabemos, estamos seguros que este tema, que esto que hemos hablado el día de hoy, realmente no hemos sido nosotros, sino el Señor a través de nosotros, porque también nosotros somos servidores de la obra del Señor, servidores del reino de los cielos, y sabemos que a través de este mensaje usted y su vida está siendo transformada. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima edición de Jesús Responde.